Cordial saludo, bienvenidos a este espacio de socialización de experiencias. En esta ocasión vamos a compartir el proyecto interdisciplinario que se llevó a cabo en el Colegio Bermas de la ciudad de Cali. El proyecto fue titulado Piensas por ti mismo y surge en el marco del proyecto institucional Innovando con Sentido que desde el año 2017 el colegio viene liderando con el objetivo de generar procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de metodologías activas, optando por la metodología del aprendizaje basado en proyectos. La experiencia fue implementada con estudiantes del grado séptimo en el segundo y tercer periodo del año lectivo del 2020 al 2021. Es importante señalar que estos dos periodos estuvieron marcados por dos experiencias que sin duda influyeron un poco en el desarrollo del proyecto. El primero de ellos fue la pandemia, que implicó que parte de la realización de este proyecto fuese realizado en trabajo remoto o en alternancia. Y el segundo fenómeno se debe a toda la situación pública que se generó en la ciudad de Cali a raíz del paro nacional que se realizó en el mes de abril. Digamos que en este proyecto nos articulamos las áreas de matemáticas, ciencias sociales, lengua castellana, ciencias naturales e inglés. Y lo hicimos a partir de una competencia que fue el pensamiento crítico. Cuando pensamos en implementar un proyecto interdisciplinar, lo primero que se nos ocurrió fue articularnos desde los objetos de aprendizaje de cada área que estaban estipulados en el PIA. Pero en las diferentes discusiones que tuvimos nos dimos cuenta que no teníamos puntos que nos unieran y que de alguna manera el centrarnos en los contenidos hacía que nos fragmentáramos un poco. De esta manera dimos un segundo paso y fue revisar todos los procesos generales y las competencias que cada área tenía propuestos para el grado séptimo. Y allí nos dimos cuenta que desde las diferentes asignaturas la intención en términos generales era el desarrollo del pensamiento. Fue allí en donde nos surgió entonces la idea de poder articularnos a partir de la competencia del pensamiento crítico. Después de definido ese eje articulador, entonces pasamos a definir cuál iba a ser el desafío, cuál iba a ser el rol del estudiante y cuál iba a ser el producto final. De esta manera, como desafío, le planteamos a los estudiantes la siguiente pregunta problematizadora. ¿Cómo el desarrollo del pensamiento crítico aporta a la transformación de la sociedad? Y como rol, entonces los estudiantes debían asumirse como pensadores críticos para finalizar el proyecto con un producto final que sería un debate. El propósito general de nuestro proyecto giró en torno a la idea de desarrollar en los estudiantes las habilidades fundamentales que están implicadas en el pensamiento crítico, como la observación, el análisis, la interpretación, la reflexión, la creatividad, resolución de problemas, toma de decisiones, identificación, evaluación y explicación de argumentos. La idea era que todas las actividades que propusiéramos desde las diferentes asignaturas estuvieran enfocadas en el fortalecimiento y desarrollo de estas habilidades, tal como mi compañera pasará a explicarlo. Bueno, el proyecto se planeó para ser desarrollado en 4 hitos que estuvieron enmarcados en la secuencialidad del paradigma pedagógico ignaciano, pero les dimos unos nombres diferentes. Desde nuestra mirada no hay una secuencialidad lineal, de pronto como está en el gráfico, sino que es algo cíclico, algo circular, si se quiere, porque puedes ir de un hito a otro, devolverte de acuerdo a la intencionalidad de las actividades que se plantean. En el hito de sensibilización hay una imagen que pueden ver allí, se promovió esa imagen
motivando la curiosidad de los chicos sin necesidad de dar ninguna explicación, sino que durante unas semanas pues siempre aparecía esa imagen en las diferentes actividades que promovíamos. Poco a poco fueron comprendiendo el mensaje y se volvió parte de, pues, de las actividades permanentes, de la reflexión permanente. Cabe recordar que el hito de difusión que está aquí, digamos que no pudo llevarse a cabo, como lo mencionaba Jenny, tuvimos algunas situaciones en el año escolar que no permitieron pues que lleváramos a feliz término la última actividad, que era el debate. Hicieron pues la preparación para el debate a través de una guía de escritura que se les dio y bueno, durante esos dos periodos, esos 4 hitos se desarrollaron a través de discusiones orales, de diferentes actividades y dinámicas que desarrollaban las habilidades del pensamiento crítico. Siempre marcados en la pregunta problematizadora de cómo el desarrollo del pensamiento crítico aporta a la transformación de la sociedad y por supuesto de las habilidades del pensamiento crítico. Las áreas, por supuesto, desarrollaron actividades desde la disciplina, de acuerdo pues a las necesidades de cada una, pero siempre orientadas a esta pregunta problematizadora y a estas habilidades que tenían que desarrollar. Por ejemplo, en el área de inglés se desarrollaron habilidades de interpretación, de análisis, de inferencia, toma de decisiones, argumentación, a partir de los textos literarios que invitaban a dar respuesta a la pregunta ¿cómo mis acciones construyen o destruyen vida? Y a partir de todas estas reflexiones individuales y grupales, los estudiantes hicieron conexiones con su contexto real, discusiones sobre problemáticas de la sociedad, la comunidad más próxima que tienen y el poder del ser humano sobre el otro, la discriminación de cualquier tipo que fuera, entre otras. Nos apoyamos en el área de inglés con la preferencia 2, especialmente para las temáticas de respect the differences. En el área de lengua castellana, el pensamiento crítico se trabajó en los subprocesos de comprensión de lectura, la escritura y el de oratoria. La reflexión sobre lo que se leía en las obras literarias y otros materiales permitió la formulación de las tesis y los argumentos, así como el esfuerzo de las habilidades del pensamiento crítico. El refuerzo, perdón, como la comprensión de situaciones, el análisis de situaciones problema, las inferencias, las comparaciones y las relaciones con la realidad. Hicieron un texto, por ejemplo, un texto reflexivo con respecto a los miedos y pues con la finalidad de que allí hicieran una introspección y también buscaran una solución para esa situación interior. En el área de ciencias naturales, el pensamiento crítico se trabajó teniendo en cuenta como base las competencias de indagación, el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos. Se plantearon diferentes espacios en los que los estudiantes hicieron, por supuesto, pusieron en práctica todos esos conocimientos del aula y la resolución de problemas, pues que es fundamental en el área. Por supuesto, también tenía momentos de espacios de expresión argumentada de sus ideas, expresión de sentimientos, sus opiniones. Cuando pudieron trabajar la preferencia, se basaron en la preferencia universal número 4, que pues, se refiere al cuidado de la casa común. En el área de sociales, pues abordar el pensamiento crítico en esta área presupone una apertura a mayores senderos por donde transitan reflexiones sobre el conocimiento, sobre el ser humano en sí, sobre su situación con el entorno, su relación con el entorno, su situación como ciudadanos del mundo. Entonces las actividades pues, que se planteaban buscaban tener una multiperspectiva de la realidad,
y la expresión de sentimientos y opiniones también argumentadas. Por ejemplo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre todo lo que fue lo que ha sido la violencia en Colombia, la violencia histórica, y tuvieron la participación directa de personas invitadas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, entre otras muchas actividades que tuvieron la oportunidad de vivir. Y en el área de matemáticas se hizo énfasis en el desarrollo de las habilidades de interpretación, de explicación. Entonces se hizo el abordaje de los objetivos matemáticos como cantidades relativas y geometría euclidiana. Estuvo mediado por actividades que buscaban que los estudiantes fortalecieran su pensamiento, llevándolos a cuestionar los diferentes métodos y estrategias propuestos para dar solución a ciertas situaciones matemáticas. Basarse en la preferencia universal número 2, que defiende a los descartados y menos favorecidos, llevó a los estudiantes a centrar la atención en los inmigrantes, empleando datos estadísticos para el análisis de la problemática. En diferentes hitos se hicieron actividades transversales, como por ejemplo en el hito de conceptualización, esa actividad pues que evaluamos sin una nota, es decir, no fue calificable, sino evaluable, para revisar el nivel de las habilidades de interpretación y argumentación del pensamiento crítico. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo nuestras acciones construyen o destruyen vida? Los estudiantes realizaron una actividad simultánea que luego Roberto irá a hacer mención más adelante de algo más específico. Lo importante aquí es que nos permitió pues hacer una reflexión como maestros frente a la necesidad que tenían los estudiantes en ese momento de reforzar o de fortalecer estas habilidades. En esta imagen pues se muestra la aplicación del ejercicio, con una rutina de pensamiento pues se hizo la evaluación. Pudimos hacer una evaluación conjunta, tuvimos varias reuniones para hacer un laboratorio de revisión, para hacer la reflexión, tomar un texto y mirar los diferentes criterios entre los maestros, las diferentes miradas y ponernos de acuerdo pues, en los énfasis de la evaluación. La idea era tener unos espacios de refuerzo de las actividades. No se llevó a cabo esta parte, es una de las razones por las cuales este año el proyecto se desarrolla de mayor tiempo para poder profundizar y hacer retroalimentación pues más consciente de todo lo que encontramos en nuestros estudiantes, de las producciones de los chicos. En el hito 2 también se inició un trabajo sobre las preferencias apostólicas universales, que lo he mencionado en los otros espacios de las áreas. Hicimos sesiones generales donde empezamos a trabajarla de manera genérica. Para ello los maestros tuvimos que leer diferentes documentos, discutir, reflexionar, comprender la propuesta de la compañía y poder trasladarla pues a nuestros estudiantes de la mejor manera. Después de esta generalidad, entonces hicimos un trabajo ya más profundo, de mayor profundización en cada una de las preferencias. Allí se presentaron a los estudiantes preguntas problematizadoras, siempre unidas a la pregunta inicial del desarrollo del pensamiento crítico en la transformación de la sociedad. Se crearon en el horario espacios de reuniones no con el grupo al que pertenecían, sino a la preferencia, pues de acuerdo a una selección que se hizo para ello. Entonces ellos hicieron primero diferentes producciones en cada preferencia, fruto de la interpretación y la reflexión en cada una. Y luego hicieron esa selección que menciono, donde de acuerdo a sus intereses se inscribieron en una preferencia que pues les iba a permitir
el trabajo ya es centrado pues de indagación y de análisis y reflexión de acuerdo a una de las preferencias. Ya se iniciaron sesiones en las cuales se unían estudiantes de A, de B, de C, de D, y se empezó pues el trabajo de establecimiento de las tesis, de la propuesta, empezaron a escribir sus textos argumentativos que fueron base para el debate que pues se tenía como producto final. Cada preferencia apostólica universal fue liderada por uno de los maestros, también teniendo en cuenta sus propios intereses. Así se empezó a construir y a preparar el debate. Como se mencionó anteriormente, pues no se pudo llevar a cabo la etapa de difusión, que fue la presentación misma del debate con los invitados que teníamos propuestos. Sin embargo, para hacer el cierre hicimos una reunión general donde tuvimos unos invitados especiales, ellos expresaron todas sus impresiones, los chicos expresaron sus impresiones, los aprendizajes, todo lo que sintieron y vivieron durante este tiempo del proyecto. Quisiera enfatizar para cerrar, pues se ha mencionado ya que la integración no se hizo pues estrictamente desde lo curricular, como a través de temáticas o contenidos, sino a través, pues digamos, partiendo de la competencia, ¿cierto? De una competencia. Eso nos permitió articularnos mucho mejor, pero además tener en cuenta los otros programas que llevamos en el colegio, por ejemplo, los programas de bienestar, y fácilmente las actividades que teníamos planeadas o que de pronto desarrollamos de manera diferente, igual tuvieron este mismo énfasis y permitieron, digamos, un acercamiento entre las disciplinas, estos proyectos que tenemos, el mismo programa consentido, la toma de decisiones, porque todo pues hace parte de la misma propuesta. Bueno, esto es como lo que tenemos para contarles con respecto al desarrollo del proyecto. Ya pues hubo algunas articulaciones con materiales. Science e Inglés se unieron con una conferencia que se propuso para ambas áreas y cada uno hizo los análisis de acuerdo a las necesidades. Inglés y lengua castellana se unieron con la lectura de la misma obra literaria, pero con diferentes versiones, y se hicieron las comparaciones y los análisis en las diferentes lenguas. Pero digamos que el grueso del proyecto pues no era unirnos frente a eso. Entonces mi compañero Roberto les contará, ¿no?, pues cómo se llevó a cabo la evaluación en el marco de un proyecto interdisciplinar y cuáles fueron nuestros aprendizajes más marcados en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, en general, hablar de evaluación en el marco de un proyecto que se rige bajo una metodología como la del aprendizaje basado en proyectos es definitivamente hablar de una metodología activa y por lo tanto de una evaluación correspondiente. De todas maneras, hay que hacer como unas claridades y necesariamente pues vamos a enfocarnos en las diferentes maneras en que nosotros evaluamos esta actividad. Es un proyecto que no logra, como decía Sandra ahora, no logra, digamos, un producto final y por lo tanto pues no logramos llevarlo al término que hubiésemos querido, pero de todas maneras en todo el trayecto nos permitió hacer profundas reflexiones y establecer que definitivamente en cuanto a lo evaluativo y en cuanto a las enseñanzas que este proyecto nos dejó, pues hay grandes retos. Uno de los primeros elementos a destacar es que la evaluación se hace sobre la base de un trabajo colaborativo, es decir, es una de las características propias del aprendizaje basado en proyectos, es decir, todos los estudiantes tienen un rol central dentro de sus diferentes equipos y el docente está cumpliendo una función de acompañamiento, hay unos roles preestablecidos
y por lo tanto no juega el estudiante un papel pasivo de solamente receptor de la información para dar cuenta mediante unas evaluaciones preestablecidas, escritas, tipo quiz, exámenes y elementos memorísticos. Eso es como el deber ser general de este aprendizaje basado en proyectos. Pero en la práctica pues se presentan otro tipo de situaciones que voy a referirme a continuación. Nosotros, aparte del trabajo colaborativo, destacamos también lo que tiene que ver con la evaluación formativa, es decir, más que una evaluación cuantitativa que solamente espera resultados, lo que buscamos es una evaluación que sea un proceso y en el cual intervengan diferentes actores de una manera democrática, consensuada, y que por lo tanto se extraigan los mejores aprendizajes. Hay diferentes métodos para establecerse en el marco de un proyecto como este y que utilizamos nosotros en el transcurso de estos dos periodos académicos. Por ejemplo, la elaboración de rúbricas, tanto en cada área como conjunta, nos permitió a nosotros llegar a unos acuerdos en materia de las competencias que queríamos destacar entre los estudiantes y darnos cuenta que podemos evaluar de manera conjunta. No solamente la evaluación es algo que compete a cada una de las áreas específicas. Utilizamos rutinas de pensamiento también con ese mismo objetivo. También se pueden utilizar portafolios y claro está, necesariamente tenemos que estar sobre la base de una constante auto y heteroevaluación, en el sentido que ya todos pues y todas sabemos en cuanto a lo que significa. Allí en esta diapositiva tenemos uno de los ejemplos de evaluación conjunta, con la cual ya Sandra se refirió anteriormente, pero que yo entro a mirar en detalle algo. Y es la posibilidad de establecer una actividad que fue evaluada mediante una rúbrica conjunta y cada uno de nosotros como áreas llegábamos a ella a extraer diferentes elementos que nos contribuyeran a nuestras propias áreas. Entonces todo lo que tiene que ver con redacción, con análisis, con reflexión, con lo que queremos mirar en cuanto a la, cómo nos prestamos para resolver problemas, es decir, todos esos elementos propios del pensamiento crítico pues están allí y nosotros nos dimos cuenta que definitivamente nuestras áreas se pueden prestar para este tipo de evaluaciones. Eso es por un lado. En este momento es fundamental entonces establecer, bueno, ¿y cuáles son los retos de los que hablaba ahora hace un momento? Y es que la evaluación en el aprendizaje basado en proyectos tiene una concepción, y esta concepción parte que definitivamente si yo quiero establecer un tipo de enseñanza bajo una metodología o guiado por una metodología, pues definitivamente la evaluación tiene que ser acorde a esa enseñanza, a ese tipo de enseñanza. Yo no puedo establecer una enseñanza que tenga en cuenta las metodologías activas si voy a hacer unas evaluaciones que son propias de la educación o de la formación o de la instrucción tradicional. Entonces, en ese sentido, encontramos algunos limitantes cuando nos enfrentamos a un currículo que no es basado en competencias, a un currículo que es basado en conceptos, que es basado en estándares muy rígidos en algunos casos, que es basado en aprendizajes propios de cada una de las áreas. Es decir, un currículo por conocimientos. En ese sentido, uno se choca y por lo tanto establecer una evaluación coherente con ese tipo de enseñanza que quiere tiene esos retos. Pero son retos que son superables siempre y cuando nosotros destaquemos, como hicimos nosotros en este proyecto, la competencia. La competencia de pensamiento crítico es transversal a todas las áreas y por lo tanto nos ligamos a ella y pudimos extraer lo mejor en cada una de nuestras asignaturas sin dejarlas de lado, sin hacer de lado los diferentes requerimientos propios de los PIA y por lo tanto establecer esa serie de mecanismos a los cuales nos pudimos de acuerdo para poder establecer las diferentes evaluaciones. La enseñanza cuando es tradicional, por lo regular tiende a evaluarse de manera tradicional, porque creemos que cuando vamos al aula como docentes tenemos la verdad.
Y como tenemos esa verdad, vamos a replicarla entre los estudiantes y ellos deben dar cuenta mediante diferentes herramientas para poder nosotros establecer si han aprendido o no. O sea que el aprendizaje va de acuerdo a lo que nosotros preestablecidamente queremos nosotros que el estudiante resuelva, responda. Pero cuando la enseñanza se hace bajo una metodología activa o pedagogías activas en general, la evaluación también tiene que ser distinta. Por lo tanto, se emplean diferentes mecanismos diversos como los que ya acabo de nombrar, utilizando rúbricas, utilizando rutinas, utilizando portafolios, utilizando diferentes estrategias evaluativas que busquen mucho más allá de lo literal, de lo memorístico y de la repetición, sino que aborden la reflexión, que aborden la construcción colectiva del conocimiento, que es lo que nosotros buscamos en la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Es retador, ¿por qué? Porque como decía anteriormente, tenemos que cumplir con unos requerimientos numéricos, es decir, tenemos que cumplir con unos estándares que se evalúan de una manera numérica, pero que de todas maneras podemos nosotros, mientras no tengamos ese currículo por competencias, mientras no lo tengamos, pues podemos flexibilizarlo lo que más podamos para no limitarnos y para no quedarnos con los brazos cruzados y decir, como no tenemos ese currículo por competencias, pues entonces no podemos hacer interdisciplinariedad, y eso es falso. Definitivamente la evaluación impacta a los estudiantes, definitivamente la evaluación o lo que nosotros logramos con ella impactan los estudiantes, porque si nosotros hacemos un ejercicio en el cual se le determina al estudiante una calificación y con ella se baja su autoestima, con ella se le otorga un nivel determinado, cuando se le clasifica, cuando se le pone en un lugar en que el estudiante se afecta, pues definitivamente va a considerar que no es competente, que no es apto, que no es bueno, por decirlo así, en esa área, y por lo tanto queda con esa impresión. O sea que la evaluación, cuando no es formativa, cuando es tradicional, cuando es estrictamente estandarizada, pues definitivamente puede impactar negativamente no solamente en la vida de los estudiantes, sino en la concepción que tenga de las diferentes áreas. Entonces se llena en su mente, puede haber la idea de que no soy bueno para las matemáticas porque pues este año me fue mal, entonces yo sí no soy bueno para eso. Y en el aprendizaje basado en proyectos nosotros lo que hacemos es flexibilizar la evaluación a tal punto en que construyamos entre todos los actores y por lo tanto logremos ir más allá de esa evaluación que puede impactar negativamente en los estudiantes. Esa es la diferencia que hay entre lo que es calificar y evaluar. Calificar, claro, necesitamos en el sentido de lo numérico porque eso es lo que nos está exigiendo un sistema, pero evaluar es mucho más amplio. La calificación hace parte de la evaluación, pero es solo una parte, no lo es todo. Y cuando confundimos esos dos conceptos, consideramos de que necesitamos estar calificando numéricamente para poder dar cuenta de lo que los estudiantes están haciendo, y es falso. Yo puedo evaluar de múltiples formas y calificar solamente en unas cuantas. Y debemos incentivar, por lo tanto, una pedagogía de la pregunta, una pedagogía en la cual nosotros no vamos al aula con las respuestas que queremos escuchar de los estudiantes, sino recoger de ellos también las diferentes preguntas que tengan, que para ellos son de peso y no las que nosotros queramos, porque en últimas muchas veces esas preguntas no son las que ellos quieren. Eso nos permite también establecer ese proyecto, entonces, desde esta perspectiva. Voy a pasar a referirme en este momento a los aprendizajes que como grado hemos logrado en cuanto a la realización de este proyecto interdisciplinario. Aparte de los retos que ya he nombrado en cuanto a lo evaluativo, es lógico que desarrollar un proyecto interdisciplinario pone en jaque muchas de esas fortalezas, seguridades, zonas de confort que tienen las diferentes disciplinas. Y como estamos en un currículo y al mismo tiempo en una tradición en la cual las disciplinas y las asignaturas están separadas unas de otras, pues cuando hablamos de interdisciplinariedad, pues no faltan los tropiezos, no faltan los problemas. ¿Cómo nosotros logramos finalizar este proyecto y al mismo tiempo lograr los siguientes aprendizajes? En primer lugar, nos dimos cuenta que es posible la flexibilización disciplinar, que esto de las asignaturas encerradas en sí mismas,
que esto de las asignaturas puras, duras, fuertes, que esto de las que no tienen ningún tipo de forma de compaginarse es falso, que no es tan cierto, que definitivamente el conocimiento es uno solo y que por lo tanto podemos nosotros establecer análisis y participar en diferentes interpretaciones de fenómenos y de procesos desde diferentes ópticas, en este caso particular, desde diferentes disciplinas. O sea que hay una flexibilización allí en donde se une matemáticas, donde se une science, en donde se unen las ciencias sociales, en donde se pueda unir la ética, la filosofía, en donde se pueda unir los diferentes idiomas, donde se puede definir cualquier tipo de asignatura, siempre y cuando, claro está, se tenga en cuenta el objetivo y en este caso nuestro, la competencia a desarrollar. Por eso no hacemos nosotros una articulación por un tema, porque los temas por lo regular cierran, por lo regular imposibilitan mucho la apertura. Pero también, aparte de la flexibilización de la concepción disciplinar, de darnos cuenta de que hacemos parte de un colectivo de conocimiento, pues también está la flexibilización horaria y como podemos ver allí en este ejemplo de cronograma, pues tuvimos varios días, varias semanas en las cuales rompimos ese esquema de los cronogramas, de los horarios fijos, y lo que hicimos fue unir a los estudiantes de los 4 séptimos que tenemos, A, B, C y D, y lo que hicimos fue vincularlos en las preferencias apostólicas que ellos querían desarrollar. Entonces nos reunimos en un horario determinado con los de la primera preferencia apostólica, luego con los de la tercera, y así rotábamos los maestros sin necesidad de estar con el horario como tal preestablecido. Esa flexibilización también es muy importante y por lo tanto nos permitió darnos cuenta que la podemos lograr y lo podemos hacer si nos movilizamos al respecto y estamos, claro, está en la disposición, porque partes de la disposición que tengamos como docentes para ello. Si no tenemos esa disposición, si creemos todavía en la bandera única y exclusiva de nuestra área, de nuestra asignatura, pues va a ser muy difícil establecer este tipo de proyectos. Por otro lado, definitivamente dimos pasos hacia la comprensión de lo que puede significar y de lo que podemos hacer nosotros en cuanto a una comunidad de aprendizaje. Nos movimos como tal, nos reunimos, estudiamos diferentes documentos, problemáticas, sacamos conclusiones, tomamos apuntes, los pusimos en común, llegamos a acuerdos, y eso no es más que la posibilidad de autoformarse y buscar espacios para la formación y comportarnos como ello, como una comunidad que está allí nutriéndose de conocimientos constantes, que no se queda simplemente con los conocimientos y los aprendizajes que ya tiene, sino de que necesita estar actualizándose para poder llevar al aula y proponer unos acompañamientos mucho más efectivos, y ese es como otro de los retos y aprendizajes al mismo tiempo que nos quedan. Comportarnos y asumirnos como comunidades de aprendizaje, lecturas, discusiones interdisciplinarias, ideas, sugerencias en cada una de nuestras áreas, aperturas, incluso, claro está, desde la perspectiva democrática, que es la que debe predominar, y el respeto. Muchísimas gracias entonces por su atención, por estar aquí en este espacio. Muchas gracias a Codesi por este espacio tan importante. Lo consideramos vital para no solo compartir experiencias, sino para nutrirnos de diferentes ideas y llegar a unos acuerdos que tanto necesitamos en aras del objetivo común, que es, claro está, el de lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje más acorde a nuestro tiempo, a lo que necesitan nuestros estudiantes y todas estas grandes retos que tenemos como sociedad, y aportar a ella de la mejor forma para transformarlo, contribuir a transformarla. Quedamos atentos y atentas a sus preguntas, a sus dudas, a sus comentarios, a todo lo que quieran, digamos, en este espacio democrático que tenemos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.